Gracia y paz del Señor para toda la iglesia en esta tarde preciosa. Yo le invito a la congregación que podamos abrir nuestras Biblias en el texto que corresponde hoy a nuestra enseñanza, el libro, la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 6, y alcanzamos el versículo 4, ¿verdad? Entonces, expositivamente estamos enseñando la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, en el verso 4, que hoy nos corresponde entonces la segunda parte. El tema en esta tarde, queridos hermanos, es cómo criar a nuestros hijos. Y es la tercera parte de esta enseñanza, ¿verdad? Cómo criar a nuestros hijos. Y el tema es la disciplina. ¿Qué fue la semana pasada el tema? El entrenamiento. Muy bien, el entrenamiento que papá tiene que hacer a cada uno de los hijos. Y hoy entonces es la disciplina. Vamos a leer entonces Efesios 6:4 y vamos a entregarle al Señor esta enseñanza, que sea Él el que nos guíe. Dice Efesios capítulo 6, verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el privilegio, Señor, de ser tenidos por dignos delante de ti. Señor, pedimos tu ayuda en esta tarde. Con respecto a este verso que hemos leído, Padre, danos, Señor, la necesaria instrucción a cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos padres de familia, o que seremos padres de familia el día de mañana cuando contrajésemos matrimonio y traigamos hijos a esta vida. Señor, en el nombre de Jesús, trae discernimiento a nuestras vidas. Señor, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra y que esta palabra, Señor, produzca arrepentimiento, produzca conversión genuina y salvación, Señor, en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nuestros seres amados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La disciplina, entonces. Pregunto a la iglesia, ¿cuántas veces tienes que amenazar a tu hijo antes que te obedezca? A los padres estoy preguntando, ¿cuántas veces tienes que amenazar a tus hijos antes que te obedezcan? Otra pregunta, ¿qué tan alto debes hablar para que tu hijo te preste atención? El gran problema hoy día es que los hijos no saben escuchar. Entonces, ¿qué tan alto tiene que ser tu tono de voz para que tu hijo te preste atención? Hermanos, ninguna de estas cosas es disciplina. Dice el versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, sino entrénalos, significa criadlos, ¿verdad? En disciplina y amonestación del Señor. Entonces lo que hoy vamos a desarrollar es esta palabra disciplina. Amén, hermanos. Como padres que somos, ¿verdad? Y como padres que serán aquellos que en el día de mañana van a traer hijos a esta vida, que ahora están todavía solteros o están casados sin hijos, ¿verdad? La palabra es entonces para cada uno de nosotros. Como padres, a menudo reaccionamos mal ante la conducta inapropiada de un hijo. Ellos tienen una conducta equivocada, una conducta errada, y nosotros allí sobre la marcha reaccionamos
y muchas veces, generalmente, reaccionamos mal. En ese momento tomamos decisiones sobre qué es lo que vamos a hacerles o qué es lo que vamos a decirles. Queridos hermanos, nuestros hijos deben aprender que papá habla en serio. Y te pregunto, ¿saben tus hijos que papá está hablando en serio? ¿O ellos mismos dicen, papá dice todo de balde? Y si no das seguimiento a las advertencias con una corrección inmediata, tus hijos no te van a tomar en serio. Y esto es grave, hermanos, para el día de mañana. La autoridad paternal, sabemos, es dada por el Espíritu de Dios y no es heredada de nuestros padres, la autoridad paternal. Nosotros como papá ejercemos la autoridad que Dios nos dio, ciertamente, y tenemos la gran responsabilidad de ministrar a cada uno de nuestros hijos en su nombre, hermanos. Amén. Esa es la autoridad paternal que Dios me dio a mí. Ministrar, ¿verdad?, a cada uno de mis hijos en las áreas que Dios me ordenó, pero en su nombre, ¿verdad? Como papá, debo ejercer mi autoridad paternal y debe ser a la manera de Dios, no a mi manera o a la manera que me enseñaron, ¿verdad? Erróneamente. Yo tengo que ejercer mi autoridad entonces paternal a la manera de Dios, a la manera que Dios estableció en su palabra y en el tiempo de Dios y por su propósito para que Cristo sea visto en mí y a través de mí. Cuán importante es que nuestros hijos puedan ver reflejado a través de ti a Cristo, hermanos. Amén. Ejercer nuestra autoridad paternal de manera opresiva. ¿Saben lo que es opresiva? Es autoritaria o abusiva. Ejercer entonces nuestra autoridad paternal de manera opresiva intimida a los hijos. Porque a los ojos de ellos, como papá, venimos a ser gigantes físicos y ellos pueden vernos como criaturas inmensamente amenazadoras que les llevamos ventaja en todo. Por lo tanto, tú y yo, queridos hermanos, debemos y podemos, ¿ok?, ser maestros de la verdad, amorosos, gentiles, justos, que comunicamos los caminos de Dios a cada uno de nuestros hijos, ya que las tentaciones se encuentran alrededor de ellos. ¿Sabían ustedes que las tentaciones están alrededor nuestro, verdad, hermanos? El diablo dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no es solamente alrededor de ti, está alrededor de tus hijos. ¿Y saben eso tus hijos? Los encaminas en la palabra de Dios, los encaminas en la verdad de Dios para que ellos sepan el día de mañana cómo enfrentar esas situaciones. Entonces tú y yo tenemos que comunicar a cada uno de nuestros hijos los caminos de Dios, la verdad de Dios con respecto a la vida en general. La disciplina, queridos hermanos, que es el tema en esta tarde, aplicada a un hijo puede ser proactiva y reactiva. Existen solamente dos clases de disciplina, la proactiva y la reactiva. La disciplina proactiva es la disciplina correcta y es la que Dios estableció en su palabra, ¿verdad?, para que nosotros apliquemos a nuestros hijos. Y como les dije la semana pasada, es la disciplina que Dios también aplica con cada uno de nosotros que somos nuestros hijos. Entonces, la disciplina proactiva, que es la correcta, es la que se establecen los límites por adelantado.
Se establecen los límites o las reglas por adelantado. Y se conoce también las consecuencias por desobedecerlas por adelantado. Entonces, cuando hay una violación a las reglas o a los límites que impusimos a nuestros hijos dentro de la disciplina proactiva, nuestras reacciones van a ser apropiadas, ¿verdad? Y no inapropiadas. Generalmente cuando nuestros hijos fallan o cometen un error, ¿verdad? O hacen algo indebido, ¿qué es lo que nosotros hacemos como padres o qué es lo que hemos hecho? Reaccionamos, ¿verdad? Y les castigamos, ¿verdad? Y a veces los hijos ni saben por qué se les castiga, ¿verdad? Entonces, para eso hay que establecer los límites por adelantado. Ok, te vas a ir a la casa de fulano y a las 11 de la noche vas a estar acá de regreso en la casa. Si no vienes para las 11 de la noche, y allí empiezas a decirle las consecuencias si él no cumple eso. Entonces el hijo llega a las 11 de la noche, ¿verdad? A la hora señalada, y entra y disfruta de todo, ¿verdad? Ahora cuando el hijo viene 11:15 o las 3 de la mañana, ¿qué vas a hacer? Vas a aplicar la consecuencia que ya por adelantado le habías mencionado. Entonces esto es disciplina proactiva y es la correcta. Por otro lado está la disciplina reactiva y esta es incorrecta y se manifiesta o es la que en el momento de una situación difícil nosotros como padres tomamos decisiones al respecto de corregir, ¿verdad? Y aplicar la consecuencia a la desobediencia de nuestros hijos. Reaccionamos cuando es en esta forma la disciplina. Nosotros reaccionamos emocionalmente en lugar de satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Entonces, al ser padres, cada uno de nosotros, es urgente, hermanos, que nos pongamos de acuerdo con nuestro cónyuge, en este caso yo y mi esposa. Es urgente vos con tu esposa o vos con tu esposo, ¿verdad? Que te pongas de acuerdo en cómo van a disciplinar a sus hijos. Amós capítulo 3, verso 3, dice la palabra del Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y te traslado esta pregunta. ¿Pueden vivir dos personas juntos si no están de acuerdo? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Va a ser imposible, ¿verdad? Realmente no. Quizás viven en el mismo lugar, quizás están bajo la misma casa, en el mismo techo, quizás duermen en la misma cama o quizás duermen por separado, ¿verdad? Pero si no están de acuerdo, no pueden caminar juntos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos padres, es urgente que nos pongamos de acuerdo con nuestro cónyuge, ¿verdad? En cómo vamos a disciplinar a cada uno de nuestros hijos. Si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿verdad? En cómo disciplinar a sus hijos, su forma de disciplinar será confusa y hará más daño que beneficio y, ¿verdad? Sus hijos reconocerán cuando ustedes como padres no están de acuerdo y ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance para ponerlos a ustedes en contra. Ejemplo de esto, ¿verdad? Allí está un hijo, ¿verdad? Quizás cometió una falta, desobedeció algo que papá estableció. Y papá viene y le va a dar un castigo, ¿verdad? Y le da uno y viene la mamá, no, ¿para qué vos le pegás? Y le saca a la criatura y le lleva. Ahí no están de acuerdo papá y mamá. Y el hijo se va a dar cuenta que papá y mamá no están de acuerdo entonces. Y tarde o temprano va a empezar a manipular esa situación. Y los padres no nos damos cuenta de estas cosas. Entonces,
La primera cosa que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como matrimonio, como pareja, como cónyuges, en cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos. La disciplina, queridos hermanos, requiere tiempo. Hoy día, el mundo en el cual vives tú y vivo yo, ¿verdad? Este planeta Tierra, esta nación donde vivimos, Paraguay, aquí, ¿verdad? El mundo enseña la gratificación inmediata. ¿Qué estoy diciendo con esto? De que hoy día existen alimentos rápidos, ¿verdad? Hay leche instantánea, café instantáneo, ¿verdad? Comidas que se meten en el microondas y en 1 minuto y medio te sale cocinado, de repente, ¿verdad? Y ¿saben qué? Todas estas cosas nuestros hijos lo están sabiendo, al igual que vos. Pero ¿qué están aprendiendo nuestros hijos con todas estas cosas de la gratificación inmediata? Nuestros niños aprenden que cualquier problema tiene que ser resuelto instantáneamente, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, suelo ir al cajero automático, ¿verdad? Y hay padres que se van con sus hijos al cajero automático. Y el papá, veo yo ahí que le dice al hijo que haga los códigos, que teclee, ¿verdad? Y después sale dinero efectivo de la máquina. Pero imagínense qué le estás enseñando a tu hijo si vos no le entrenás, ¿verdad? En lo que eso representa, que no es que vos te vas a teclear nomás y una máquina y te sale dinero, porque mañana esa criatura va a querer hacer eso, ¿verdad? Entonces, todo conlleva, hermanos, una responsabilidad. Entonces, nuestros hijos están creciendo en este mundo con este estilo de vida, con lo que el mundo está enseñando, que todo es, ¿verdad? Toda situación difícil, todo problema tiene que ser resuelto instantáneamente. Ahora, como adultos, nosotros también tenemos que saber que el crédito instantáneo trae deudas a largo plazo, ¿verdad que sí? Hoy en día me andan llamando constantemente de una financiera ofreciéndome crédito, diciéndome su crédito ha sido aprobado de tantos millones de guaraníes. Señor, usted solamente tiene que pasar a retirar. Y digo yo, ya cansado de todo esto, ¿verdad? Le digo a veces a la persona que me llama, ¿verdad? Pero yo no solicité ningún crédito. Sí, señor, pero nosotros tenemos información que usted es una persona, bla, 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 ahí, ¿verdad? Lo que sí que tiene es millones de guaraníes disponibles allí en la financiera para ir a retirar. Imagínense, crédito instantáneo. Y mucha gente caen, van y sacan. La cosa es cómo pagás después, ¿verdad? Entonces, créditos instantáneos traen deudas a largo plazo y mucho dolor de cabeza. Así también los hijos tienen que aprender que el placer sexual antes de tiempo tiene consecuencias. Placer sexual antes de tiempo. ¿Saben a qué me refiero, verdad? A la fornicación, al tener acto sexual, ¿verdad? Con alguien del sexo opuesto, ¿verdad? Antes de contraer matrimonio. Eso va a traer también dolor con el tiempo. Entonces, todas las cosas que son instantáneas, hermanos, acarrean trágicas consecuencias a nuestras vidas. Y allí es donde nosotros como padres entonces tenemos que instruirle a nuestros hijos, ¿verdad? La disciplina, queridos hermanos, que aplicamos a nuestros hijos requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere de mucha paciencia. Pero al final dará un fruto, verá, que será desarrollado en carácter santo en cada uno de esos nuestros hijos. Darle a un hijo lo que él desea para apaciguarle nunca llegará a enseñarle las virtudes de la paciencia. Conozco padres, verá, que para aplacar su conciencia,
¿verdad? Le compran a sus hijos todo lo que sus hijos quieren y le piden. Pero ¿saben qué están enseñando esos padres a esos hijos? Están enseñándole, ¿verdad?, exactamente lo contrario a la virtud de la paciencia. Allí por un lloriqueo, allí por un zapateo, ¿verdad?, papá está dándole dinero o papá está comprándole algo para que esa criatura se calle o se apacigüe. Como padres, nosotros estemos dispuestos, queridos hermanos, a pagar el precio de la disciplina con temor de Dios. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, porque la disciplina requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Ciertamente, esto, hermanos, que yo les estoy diciendo es una ardua labor, es un esfuerzo consistente, un costo doloroso de tiempo, pero al final la recompensa será grande. Tus hijos van a llegar a ser adolescentes, van a llegar a ser jóvenes y no te van a dar dolores de cabeza. ¿Cuántos padres estamos aquí que nuestros hijos nos dan dolores de cabeza? O nos han dado, ¿verdad?, de repente dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, recuerda que todo lo que siembras en tus hijos, algún día será cosechado, ¿verdad?, esa semilla que sembraste en él. Entonces, por eso es importante que sepamos, hermanos, ¿verdad?, que lo que nosotros hacemos y decimos con cada uno de nosotros es una siembra. Y tarde o temprano vamos a recoger esa cosecha. La disciplina, muchos entienden que es un castigo, pero la disciplina, hermanos, no es castigo. El castigo tiene como propósito herir y aplastar el espíritu de un hijo. Por eso, jamás nosotros como padres debemos castigar a nuestros hijos cuando estamos reaccionando, ¿verdad?, emocionalmente en ira o con rabia. ¿Por qué no debemos de castigarlos cuando reaccionamos emocionalmente en ira o con rabia? ¿Por qué? A ver. Es la disciplina reactiva, correcto, y entonces podemos pasarnos de la raya, ¿entienden? Entonces, por eso, verá, no debes castigar a tus hijos cuando estás reaccionando emocionalmente en ira o con rabia. Si un padre castiga debido a su ira, lo único que ese hijo aprenderá será la ira contra su padre. Recuerden el versículo 4 de Efesios 6, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces decíamos las semanas anteriores que provocar a ira a nuestros hijos es cuando le imponemos, ¿verdad?, reglas que son excesivamente, o sea, fuera de lugar. Entonces lo único que estamos haciendo sobre la vida de ellos es entonces que ellos aprendan la ira contra nosotros, sus padres. Entonces, no castigues a tu hijo si te encuentras enojado o molesto. Amén, hermanos. No castigues. Cuenta hasta 10. Sal y da una vuelta alrededor de la casa o alrededor de la manzana. Ora a Dios que tu rabia, tu ira se aplaque, ¿verdad? Y luego ven y disciplina a tus hijos, ¿verdad? Y estamos viendo justamente qué es la disciplina. Disciplina no es castigo, no es castigarle a los hijos, ¿verdad? Proverbios 16:32, por favor, si son tan amables. Dice aquí en el verso 32 de Proverbios 16, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor, hermanos, según acá este versículo de la Biblia? Tardar en airarse, dice. Eso es mejor. Y la Biblia esto está mandando a ti, papá, y a ti, mamá. Tarda en airarte. Está hablando de dominio propio, ¿verdad? Y la otra vez, la semana pasada estuvimos diciendo que muchas veces nosotros como padres, ¿verdad? Entrenamos mal a nuestros hijos, y cuando uno lo hace, ¿verdad? En ira, es ese padre el que necesita primero ser entrenado para que después pueda entrenar a su hijo. Eso lo dijimos la semana pasada. Ahora, Proverbios 16:32 entonces nos está mencionando, hermanos, que no debemos de airarnos. No debes airarte para cuando vas a disciplinar a tus hijos. Entonces, no castigues a tu hijo si te encuentras enojado o te encuentras molesto. Dijimos la semana pasada que es necesario entrenar a nuestros hijos. Criar a nuestros hijos es entrenar, ¿verdad? Entonces, cuando ese hijo se comporta incorrectamente, debemos disciplinarlo, pues la disciplina enseña y corrige la actitud de un hijo. Para eso es la disciplina. La disciplina corrige y enseña la actitud de un hijo. Ahora, vamos a mirar Lucas capítulo 3. El propósito de la disciplina. En Lucas capítulo 3, el propósito, queridos hermanos, de aplicar disciplina a nuestros hijos es para traer la vida de ellos a arrepentimiento. Amén. ¿Quieres que te repita otra vez? El propósito por el cual tú y yo debemos disciplinar a nuestros hijos es para que ellos se arrepientan. Ese es el motivo principal, el motivo fundamental por el cual debemos de disciplinar a nuestros hijos, para traerlos a arrepentimiento. Dice el versículo 7, allí Juan el Bautista está hablando y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Miren un poco, Juan el Bautista hablando a las multitudes, a la gente. ¿Y qué le decía? Vengan para ser prósperos. Oh, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermanos. Frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, en primer lugar significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar su palabra por sobre todas las cosas. Amar a los demás hermanos en la fe, ¿verdad? Y amar congregarse. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Y la disciplina que tú aplicas a tus hijos tiene que llevarlo a que produzca este fruto de arrepentimiento. Amén, hermanos. Ese hijo tiene que llegar a decir, hermanos, por voluntad propia, no porque tú le presionaste, tiene que decir, he pecado, pequé, me equivoqué, cometí un error, estoy errado. Si tu hijo llega a decir estas frases, estas expresiones, es porque la disciplina que le aplicaste llegó
a su objetivo, que es traerlo a arrepentimiento. Cuando este hijo confiesa, ¿verdad? O sea, cuando él se arrepiente, entonces él confesará el pecado y él decidirá no volver a hacer aquello que hizo mal. Amén, hermanos. Él empezará a hacer el bien y va a olvidar el mal. Literalmente ese hijo, a través de la disciplina, tiene que reconocer que desobedeció. El problema, ¿saben dónde está? Que nosotros, como padres, no somos ejemplo. Y al no ser nosotros como ejemplo, entonces, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Verdad? Arrepentirse, queridos hermanos, significa cambiar, cambio de actitud. Eso significa arrepentimiento. Y tú y yo necesitamos arrepentirnos todos los días de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, de nuestras actitudes. Arrepentirse significa cambiar de dirección y no es solamente disculparse por el mal comportamiento, sino que arrepentirse, hermanos, es dejar atrás la conducta errada, la conducta equivocada. Cambiar. Solo el genuino arrepentimiento produce cambios en la vida de una persona. Y tú puedes darte cuenta en cualquier persona que se encuentra a tu lado. Tú puedes saber si esa persona está o se arrepintió o no se arrepintió. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce cambios. Antes yo hacía esto, antes yo hablaba esto, ahora no hablo más, es otro vocabulario. Antes yo era malo, antes yo respondía con maldad, ahora soy bueno. Es como ejemplo, hermano, le estoy poniendo, ¿verdad? De arrepentimiento, de cambios. Los hijos necesitan aprender, queridos hermanos, que la disciplina es la consecuencia de la desobediencia. ¿Desobedeciste? Entonces tiene que haber disciplina. Amén, hermanos. Y lo mismo esto es para ti y para mí en nuestra vida, en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. Desobedeciste al Señor. Entonces tienes que saber que va a haber disciplina. Si eres hijo. Después vamos a ver este versículo de Hebreos un poquitito más adelante, ¿verdad? Entonces, tus hijos necesitan saber, necesitan ellos aprender que la disciplina que vas a aplicar a la vida de ellos es una consecuencia de la desobediencia y que no es un castigo porque tú eres malo o porque eres argel. No, la disciplina no es castigo, hermanos. La disciplina debe estar acompañada del perdón. En este caso estamos hablando de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, como papá, tienes que perdonar. La disciplina va de la mano con el perdón. Nosotros sabemos por la palabra de Dios como adultos que el perdón no es una opción. Tú no puedes decir por allí, andar por ahí diciendo, ¿le perdono o no le perdono? ¿Le perdono o no le perdono? Y deshojando margaritas, sí, no, sí, no, sí, no, ¿verdad?
La Biblia manda, hermanos, que tenemos que perdonar. Amén. El perdón es algo que debe cumplirse en tu vida y en mi vida. Es un mandamiento del Señor. El perdón, sabemos nosotros, hermanos, remueve el castigo por el pecado, ¿ok? Pero no remueve las consecuencias del mismo. Una cosa es el pecado y otra cosa es la consecuencia que tiene ese pecado. El perdón quita, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, el castigo por el pecado, pero no remueve las consecuencias del mismo. Alguien puede tener una relación ilícita con una persona que no es su cónyuge. Y de esa situación puede resultar un embarazo no deseado, ya sea si fuere mujer o si fuese varón, ¿verdad? Esa persona puede llegar a arrepentirse y Dios va a perdonar su pecado, ¿verdad? Ese hecho ilícito, pero Dios no le va a liberar de la consecuencia. Esa persona puede quedar embarazada, ¿verdad? Ese hijo puede nacer tanto bien como mal, ¿verdad? Ya Dios sabrá cómo es la cosa, ¿verdad? Pero hermanos, el perdón remueve el castigo por el pecado, pero no remueve las consecuencias del mismo. Mateo capítulo 6, vamos a mirar lo que nos dice el Señor. Mateo 6, verso 14, dice Jesús, aquí está hablando y nos enseña a la iglesia, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a las personas sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Quién estableció esta regla, hermanos? ¿Yo como pastor o Dios mismo? Dios mismo estableció, ¿verdad? Para que Él te perdone, para que Él nos perdone nuestros pecados, ¿verdad? Es necesario que yo primero libere perdón sobre las personas que me han ofendido. Jesús aquí nos ordena perdonar y si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. El perdón, hermanos, trae sanidad a la vida de las personas que están involucradas. El perdón trae restauración en la vida de las personas que están involucradas. Y en este caso estamos hablando de nuestros hijos en esta tarde, ¿verdad? Perdonar a nuestros hijos no nos hace ser permisivos, sin embargo, nos hace ser como Dios, nuestro Padre Celestial. Tal vez en tu hogar tienes hijos o hijas, ¿verdad?, que han hecho algo que a ti te desagradó como papá. Un pecado, ¿verdad?, como lo tuvimos nosotros con nuestros hijos también. Pero nosotros tomamos la decisión con mi esposa de perdonar ese pecado. Y esa liberación, ese perdonar, resultó en bendición otra vez, hermanos, ¿verdad? Entonces, Proverbios 5:23. Vamos a mirar lo que dice aquí. Con respecto a la disciplina. Proverbios 5:23. ¿Tienen? Dice acá en la versión que yo tengo, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Saben de qué está hablando aquí, hermanos? De nuestros hijos. Él morirá por falta de corrección. Y acá no está hablando de una muerte física, ahí se va sobre la moto y ¡pra! Se va a estrellar contra él y va a morir. Quizás, ¿verdad?
pero está hablando de muerte espiritual, hermanos, realmente, ¿verdad? Entonces, si vos, ¿verdad?, como padre no le aplicas la disciplina, en este caso, ¿verdad?, que es la corrección, entonces él va a tener un lugar donde él irá al final de sus días, que va a ser el infierno. Porque para eso Dios te puso a ti, a ese hijo, a esa hija en tu camino, para que le instruyas en su camino, ¿verdad? Para que el día de mañana, cuando llegue la hora, entonces él o ella tome la decisión por Cristo y reciba la salvación y la vida eterna. Él morirá, dice, por falta de corrección. Ahora, ¿quién es el culpable acá en este versículo? ¿El hijo o los padres? ¿Quién creen? Los padres aquí son responsables, ¿verdad? Y errará, dice, por lo inmenso de su locura. Errará. ¿Saben lo que es errar, hermano? Pecado, una de las definiciones de la palabra pecado es errar el blanco. Tenías que irte acá y saliste y te fuiste acá. Otro lado totalmente, ¿verdad? Entonces, y errará por lo inmenso de su locura. Entonces, nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables por sus propias acciones y debemos mantenernos firmes en la disciplina, porque Dios va a requerir de nosotros en la hora señalada. Ahora, al momento de aplicar la disciplina en la vida de tus hijos, ellos te ofrecerán toda clase de excusa. ¿Sabes lo que es excusa? La mujer que me diste. ¿Quién dijo eso? Adán. Y le pregunta a la mujer, ¿y qué dice? La serpiente. Así también tus hijos buscarán, ¿verdad?, toda clase de excusa y justificaciones, justificando su proceder y su actuar, ¿verdad? Y siempre van a buscar evadir las consecuencias de su desobediencia que cometieron. No hace falta decir ejemplo, ¿verdad? Ustedes en sus propios hogares tienen ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Y él luego me tiró tierra por mi ojo, ¿verdad? Y luego le preguntas al otro, ¿por qué le tiraste tierra? Y él me dio una patada, y así, cosas así, ¿verdad? Entonces, ellos siempre van a buscar evadir las consecuencias por la desobediencia que cometieron. Pero ustedes como padres deben ser consistentes, firmes en aplicar la consecuencia acordada previamente. De lo contrario, si no haces estas cosas, estarás entrenando a tus hijos a que la verdad es relativa y las consecuencias son opcionales. ¿Entienden, hermanos? ¿Qué verdad estás entrenando? ¿En qué verdad estás entrenando a tus hijos? Cuidado que ellos por tu inconsistencia lleguen a creer, ¿verdad?, que la verdad es relativa y las consecuencias son opcionales. Ahora, hace 3 domingos más o menos hablé acerca de los niveles de disciplina y aquí es donde quiero que prestemos atención, hermanos. Hay 3 niveles en la disciplina. Estamos hablando hoy de la disciplina, ¿verdad? Estamos diciendo que no es un castigo, ¿verdad? Que la disciplina requiere de tiempo, que la disciplina es proactiva o reactiva, cualquiera sea el caso, ¿verdad? Pero hermanos, hay en la Biblia, en la palabra de Dios, niveles para aplicar la disciplina. Y aquí quiero que presten atención. Hebreos capítulo 12 en nuestras Biblias. Ahora, en la medida que estamos examinando este pasaje de Hebreos 12, yo quiero que tengas en mente a cada uno de tus hijos y por otro lado, al mismo tiempo, te tengas a ti mismo como ejemplo.
como hijo de Dios o como hija de Dios. ¿Ok? Entonces, para poder entender bien esta enseñanza. Hebreos capítulo 12, tienen verso 5 y verso 6, dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, miren, al que ama, ¿qué hace el Señor con quien ama, a quien ama? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí, hermanos, en este versículo, en este pasaje, encontramos 3 niveles de la disciplina a ser aplicado a la vida de nuestros hijos, y al mismo tiempo estos 3 niveles Dios lo aplica en nuestras vidas como hijos. El primero entonces es la reprensión. Subrayen, escriban en algún lado allí, ¿verdad? Entonces, la reprensión dice, ¿verdad? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, dice, ¿verdad? Entonces, la reprensión es entonces el primer nivel. Luego dice, porque el Señor al que ama disciplina, y la palabra, la frase correcta aquí en esta, donde está la palabra disciplina, es castigo, hermanos, ¿verdad? Y luego dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, la disciplina utiliza primeramente la reprensión. ¿Qué significa reprensión o reprender? O esto que acá dice el Señor, reprende, ¿verdad? Significa, hermanos, refutar. Significa amonestar. Entonces, dice acá, ni desmayes, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina aquí es la palabra entrenamiento, realmente, ¿verdad? Entonces, hijo mío, no menosprecies el entrenamiento del Señor, ni desmayes cuando eres amonestado por Él. ¿Ok? Entonces, la reprensión, hermanos, viene a ser la corrección verbal. Ese es reprensión. Y consiste, miren en qué consiste. Consiste en una mirada o en una palabra que tú das a tus hijos. Yo me acuerdo cuando Jonathan, Johanna y Jessica, ¿verdad? Estaban, por ejemplo, así como está allí Fátima, y estaban haciendo barullo allí, ¿verdad? Yo de repente le miraba a Jonathan y le decía, Jonathan, y le clavaba mis ojos. Entonces la corrección verbal, hermanos, implica o indica, ¿verdad? Una mirada o una palabra que tú das. Y esto, hermanos, debe cambiar la conducta incorrecta del hijo hacia una actitud correcta. Cuando yo le decía a Jonathan, ¿verdad? Desde adelante, él enseguida a su hermana le decía, ¿a qué papá? Le decía. Y era todo lo que yo decía, ¿verdad? Una mirada y una palabra. La reprensión, queridos hermanos, permite que ese hijo corrija su conducta, corrija su actitud por decisión propia. Ahora, pregunto, ¿Dios acaso no hace lo mismo con nosotros?
Corrección verbal es reprensión. Dios, cuando tú estás haciendo algo malo, primero te habla por su palabra. ¿Sí o no, hermanos? Dios te habla por medio de su palabra. Ahora, lógicamente, hermanos, implica que tenemos que estar, ¿verdad?, sobre nuestra lectura todos los días. ¿Cómo le va a hablar Dios a alguien que no lee su Biblia? Pregunto. ¿Puede? Difícil, hermano. Entonces, ahí está entonces nuestra responsabilidad y nuestra obligación de estar, hermanos, sobre la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios todos los días, porque allí Dios está haciéndome una reprensión. Dios está corrigiéndome verbalmente por medio de su palabra. Amén, hermanos. Ahora, si un hijo, escuchen bien, no responde con la reprensión, o sea, con la corrección verbal, si no responde, entonces debe seguir con la siguiente medida disciplinaria, que es el castigo. Ahora, ¿qué pasa si vos como hijo o hija, Dios te está hablando en su palabra una y otra vez? ¿Qué hace Dios, hermanos, cuando vos no obedeces a lo que Él te está diciendo en su palabra? Va a utilizar el mismo también el segundo nivel, que es el castigo. Ahora, el castigo acá, hermanos, no es, ¿verdad?, agarrar un cinto y pegarle a alguien. No estoy hablando de esta clase de castigo. La palabra dice castigo, pero el problema es que nosotros entendemos mal, hermanos, el significado de esta palabra castigo. Entonces, cuando un hijo no responde a la reprensión, a la corrección verbal, entonces debe seguir como padre, aplicar el segundo nivel de la disciplina, que es el castigo. El castigo, hermanos, viene a ser la corrección de actitudes. ¿Qué es el castigo, hermanos? Corrección de actitudes. En otras palabras, quitarles privilegios. Pregunto, Job, ¿qué le quitó Dios, hermano? ¿Y qué son esos? Privilegios, ¿ok? Bueno, para que tengan en cuenta nomás. Entonces, la corrección de actitudes consiste en la remoción de privilegios, quitarles, ¿verdad?, privilegios. Ejemplo de ellos, ahí tú le compraste una moto a tu hijo o una bicicleta. Y ahí tú estás con la corrección verbal. Vení ahora, no te vayas allá, es peligroso, no salgas en la ruta. Y él continúa haciendo. ¿Qué tienes que hacer según la Biblia? Aplicar el segundo nivel, que es quitarle privilegios. ¿Qué vas a hacer entonces? Él va a venir del colegio y va a encontrar que su moto no tiene una rueda. ¿Podrá él salir con su moto y ir a loquear por la ruta sin una rueda? No, ¿verdad? O una bicicleta. Cualquier cosa puede ser. Cuentan una vez que un padre, ¿verdad?, su hijo de 16, 17 años empezaba a rockear, cristiano, entre comillas. Y empezó él a rockear, a escuchar música villera, música de todo un poco, ¿verdad? Y aparte de todo eso, él ponía fuerte su equipo de sonido, ¿verdad?, en la casa. Y eso le molestaba al papá, le molestaba al mamá, le molestaba a las hermanas. Entonces ese padre, ¿verdad?, un día le agarró a su hijo y le dijo:
yo quiero que tú empieces a corregir tus actitudes. Vas a bajar el volumen de tu música, yo no estoy ajeno a que escuches, pero escúchalo solamente vos, no vayas a molestar a los demás. En una de esas el joven, ¿verdad? Otra vez vino del colegio, se metió en su habitación, porque tiene su habitación, ¿verdad? Cerró la puerta y aquí nadie me va a escuchar. Y puso otra vez a todo volumen su equipo y otra vez el sonido se filtraba por debajo de las puertas, por el agujero de la cerradura, ¿verdad? Por todos lados salía el sonido, ¿verdad? De la música. Entonces aquel padre dijo, ok, ya sé lo que voy a hacer. Entonces ese hijo al día siguiente se fue otra vez, ¿verdad? Al colegio, y al irse el papá le dice, hijo, no me obedeciste a lo que yo te había mandado. Entonces yo ahora voy a quitarte los privilegios que tienes, ¿verdad? Entonces, papá está hablando de balde, papá no habla en serio, dijo el joven, y se fue a su colegio, ¿verdad? Luego al regresar vino, ¿verdad? Él otra vez, y al dirigirse a su cuarto, vio que la puerta estaba abierta. Entró allí, ¿verdad? Y se dio cuenta que la puerta no estaba. Entonces él dijo, voy a poner mi música, y puso su música. Entonces anteriormente papá quería entrar para apagar el equipo de sonido, pero no podía porque estaba cerrada la puerta. Ahora estaba el equipo de sonido, papá se fue, entró, ¿verdad? Entró en la pieza, apagó, desconectó y le sacó el equipo. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque le quitó su privilegio, ¿verdad? La privacidad, que es la puerta de su cuarto, ¿verdad? Esto es para ejemplo nomás, hermanos, ¿verdad? Quitarle privilegios, eso es corrección de actitudes. El castigo, que es la corrección de actitudes, que es quitarle privilegios, explica el mal y enseña el bien y ayuda a que un hijo tome responsabilidades por sus acciones. Ahora, el tercer nivel, ¿cuál es? El azote. Dice la palabra del Señor, porque el Señor al que ama, verá, castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, el azote aquí, hermanos, viene a ser la corrección física. Ese realmente es el darle chachá, como se dice, ¿verdad? Ese es el azote. Y debe aplicarse. ¿Cuándo y en qué momento debe aplicarse? Solamente cuando la reprensión y cuando el castigo, ¿verdad?, fracasó en llevar a un hijo al arrepentimiento. Solamente en ese caso tiene que ser aplicado el azote. Y Dios hace lo mismo contigo y conmigo. Primero Dios nos da la advertencia en su palabra. Allí está Juancito, ¿verdad? Ok. No os unáis con lazos desiguales, dice la corrección verbal que el Señor hace a los jóvenes, ¿verdad? No te cases ni te hagas negocio con personas que no son de la misma fe. Esa es la corrección verbal. ¿Vos no haces caso? Viene el Señor a aplicar el castigo, empieza a quitarte algunos privilegios, ¿verdad? Cuando sos cabeza dura y no entendés y continúas y hasta llegás a casarte con alguien que es, ¿verdad? Como ejemplo nomás pongo, ¿verdad? El yugo desigual, entonces allí el Señor aplica el azote. Y allí, hermanos, es, ¿verdad?, la corrección física. Y la Biblia, el significado de esta palabra azote, según el diccionario Strong, es enfermedad y es plaga, hermanos. O sea, es muy fuerte, ¿verdad? Las enfermedades y las plagas de repente son azotes que el Señor envía. La disciplina física, que es el azote, aplicado únicamente con el objeto de herir o aplastar el espíritu de un hijo, eso se denomina abuso y maltrato. O sea, castigarle, ¿verdad?, darle chachá,
por decirlo de una manera, verá, a ese hijo únicamente con el objeto de lastimarle, eso se llama abuso y se llama maltrato físico. Jamás como padres, eso es lo que jamás, y si lo hicieron, arrepiéntanse, ¿verdad? Jamás azoten a su hijo cuando ustedes se encuentran enojados o perturbados. Jamás azoten. Primero, entonces, corrección verbal, reprensión. Segundo, corrección de actitudes, que es quitarle privilegio o el castigo. Y en tercer lugar, recién la corrección física, que es el azote. Entonces, el azote o corrección física consiste, ¿en qué consiste? Explícanos, pastor, ¿qué es la corrección física o qué es el azote? Bien, el azote, hermanos, en un hijo consiste en dar con 1 o 2 varazos en la nalga del hijo para mostrar que papá está hablando en serio y que debe dejar de hacer aquello que está haciendo mal para comenzar a hacer lo correcto. Ahora, dar a ese hijo o a esa hija 1 o 2 varazos en la nalga es, hermanos, en primer lugar, para captar la atención de ese hijo. Para captar la atención. ¿Para qué le das con la vara por la nalga 1 o 2 veces? En primer lugar, para captar la atención de ese hijo. Esto, verá, con el tiempo ayudará a ese hijo a asociar el dolor con la conducta errónea. En segundo lugar, la vara, hermanos, las nalgadas por la nalga a una criatura, interrumpe la mala conducta del hijo. Debe interrumpir e interrumpe ciertamente, ¿verdad? La vara precede al tiempo de corrección y al tiempo de la enseñanza. La enseñanza va a ser el tema para el siguiente domingo. ¿Qué tienes que enseñarle a tus hijos? ¿Verdad? Entonces, la disciplina que es por medio del azote a un hijo pequeño debe ser inmediato al cometimiento de la falta. Y escuchen, solo debe ser aplicado el azote por la desobediencia. No porque al pasar ahí corriendo echó un florero y rompió. No. El azote debe ser aplicado en un hijo solamente por la desobediencia. A los niños les gusta meter el dedo ¿en dónde? En el enchufe, o cualquier cosa quieren meter en el enchufe. Como padre, ¿qué tienes que hacer? En primer lugar, reprensión. Segundo lugar, castigo. Y en tercer lugar, el azote. Pero todo debe ser de manera proactiva, estableciendo el límite. Hijo, hija, no se toca el enchufe. No se mete el clip en el enchufe. Porque si lo haces, esto y esto pasará. Entonces ahí está el hijo, es la hija. Va a probar si papá habló en serio. Y se va y va a querer meter otra vez el dedo o las cosas, ¿verdad?, en el enchufe. Entonces, solamente, hermanos, la Biblia nos habla que el azote debe ser aplicado cuando hubo desobediencia y no porque echó o rompió algo o alguna cosa. Para eso es necesario a ese hijo o a esa hija darle una advertencia calmada, recordándole la consecuencia que vendrá si se rehúsa a obedecer. Para eso, como dijimos semanas anteriores, es necesario, hermanos, que nosotros podamos tener una correcta relación con nuestros hijos, ¿verdad? No quieras imponer entrenamiento
No quieras imponer disciplina y no quieras imponer enseñanza si no hay comunicación, ¿verdad? Con tus hijos, ¿verdad? Y si tu hijo no obedece, entonces inmediatamente aplica la consecuencia que acordaron previamente. Ahora, ¿con qué voy a azotarle a mi hijo? Hubiera sido mi deseo, ¿verdad? La semana pasada, decirles a ustedes que hoy día traigan aquí el objeto con el cual ustedes castigan a su hijo. Y uso la palabra castigo para que puedan entender. La palabra castigo, hermano, es remoción de privilegio. Pero para que entiendan nada más, voy a seguir usando la palabra castigo. Era mi idea, ¿verdad?, que ustedes trajesen esta tarde los objetos con el cual ustedes le castigan a sus hijos, ¿verdad? Porque vamos a mirar qué dice la Biblia que debemos de usar para dar los azotes a nuestros hijos y solamente cuando desobedecen. A ver, como ejemplo, como padres, ¿qué usas como azote para dar a tus hijos? La mano, cinto, algunos usan zapatilla, ¿verdad? A ver, hermano, digan que es necesario, hermano, confesar el pecado y arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice que debemos de usar para azotar a nuestros hijos? Pues bien, la vara, que es lo que la Biblia nos habla, hermanos, es, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos por un gajo de guayaba, ¿verdad? Un gajo de guayaba. Agarrar nomás un gajo de guayaba y pega tu mano. Vas a sentir el dolor. Causa un dolor. 1, 2 veces de repente, ¿verdad? Pica, hermano. Duele. Un gajo de guayaba. O de lo contrario, ¿verdad? Antes nuestras abuelas o las personas de edad utilizaban en guaraní esto que se llama tupixahú, ¿verdad? Un tupixahú, hermano, ¿eh? Tupixahú. Esto, hermano, es lo que la Biblia dice, ¿verdad?, que sería la vara. Entonces, un gajo de guayaba o una rama de arbusto sirve de vara, ya que es un objeto neutral. Nunca uses tu mano para aplicar un azote a tus hijos. Nunca uses tu mano. Dios te dio esta mano para que tú puedas bendecir y no para maldecir con ella. No uses tampoco cualquier otro objeto que se encuentra cerca tuyo, porque como dije hace rato, verá, cuando a veces nuestros hijos hacen algo malo, la tendencia normal es reaccionar en el momento y agarrar cualquier cosa y darle a esa criatura, ¿verdad? Entonces, una o dos nalgadas, ¿verdad? Sí. Con la vara que tienes, ¿verdad? Ahí sobre la heladera tienes que tener esta vara y tu hijo tiene que saber, ¿verdad? Entonces, una o dos nalgadas con la vara que ardan, que duela, quiere decir eso, ¿verdad?
pero no abuses, verá, de eso. Hará que ese niño no vuelva a hacerlo en otra ocasión. Proverbios capítulo 23. ...23, 14 y 15... No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, ¿con qué dice ahí? Con alambre, dice ahí. Entonces, padres, no rehuses. ¿Saben lo que significa rehuses? No rehuses corregir al muchacho. Acá muchacho es sinónimo de niño, ¿verdad? Porque si lo castigas o azotas aquí con vara, no morirá. Dice, está hablando otra vez de la muerte espiritual, hermano. Si vos no lo haces, ese hijo va de seguro a la muerte espiritual. Lo castigarás con zapatilla. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Es la traducción aquí, hermanos. Entonces, lo castigas con la vara 1 o 2 veces por la nalga, todas las veces que desobedece, y esa criatura va a asociar el dolor que le produjo esto, verá, con su conducta errónea y ya va a ir dejando de hacerlo. No lo haces esto que estoy ahora mencionando, entonces, verá, tu hijo, ya sabes hacia dónde se va. Ahora, ¿por qué, pastor, darle varazos en la nalga y no en las piernas? ¿Cuántos de ustedes tienen cicatrices en sus piernas de los azotes que sus padres de repente le dieron? Muchos de nosotros tenemos seguramente cicatrices, ¿verdad? Producto de algún instrumento que nuestros padres utilizaron, ¿verdad? Para pegarnos. Miren un poco de hacia aquel lado. Mi esposa tiene una cicatriz de una hebilla de cinto, hermano, por su pierna. Y de cable también, ¿verdad? Error craso, ¿verdad? Tendría que haber sido con una vara. Entonces, ¿por qué, pastor, en la nalga y no por la pierna? No por la espalda o por el brazo o por la cabeza. ¿Por qué en la nalga? Hermanos, porque la nalga es un lugar que está preparado por Dios para recibir el azote. La nalga es un lugar suave y acolchonado que puede recibir castigo sin daño físico. Mucho tiempo después que le hayas dado varazos en la nalga de tus hijos, ¿verdad? Mucho tiempo después, ellos recordarán y aprenderán, ¿verdad? Y asociarán el dolor, como os dije, con su conducta errada. Esta, hermanos, es una lección esencial para la vida de los hijos. Muchos de nosotros que estamos aquí, adultos ya, de edad ya, ¿verdad? No hemos sido, hermanos, reprendidos, castigados, ni azotados a la manera que Dios estableció. Y por eso tenemos muchos problemas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, esto es una lección esencial para la vida de nuestros hijos. La vara a temprana edad mostrará al hijo que las decisiones erradas duelen.
que va a mostrarle a los niños pequeños desde temprana edad que sus decisiones erradas duelen, hermanos, ¿verdad? Y dañan la vida, ¿sí o no? Ahora, ¿a partir de qué edad dice la Biblia que debemos de dar de varazos a nuestros hijos? ¿Y hasta los cuántos años como padre yo tengo que dar varazos? No digo cintarazos, ¿verdad? Digo varazos, ¿verdad? Entonces, la Biblia, queridos hermanos, indica claramente que la corrección física es parte importante de la disciplina de un menor. Proverbios capítulo 13, verso 24. Dice Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuándo es temprano, hermano? ¿Está hablando desde las 6 de la mañana acá? Significa, hermanos, esta palabra acá, desde temprano, desde pequeño, desde que tiene horas de nacimiento. Escuchen, es necesario hablar con los hijos cuál es la conducta esperada y las consecuencias por desobedecerlas. Es importante, hermanos, que nosotros entonces, a partir de una temprana edad, podamos de esta manera de castigar a nuestros hijos, ¿verdad? El que lo ama desde temprano lo corrige, desde su tierna edad, ¿verdad? Entonces, conforme tu hijo va creciendo y va madurando, funcionará mejor la disciplina por medio del castigo, que es quitarles privilegios. En otras palabras, el hijo debe prometer al padre obedecer y el papá tiene que prometer al hijo hacerle rendir cuentas. Es lo mismo nosotros con Dios. Proverbios 22, 15. 22:15 de Proverbios dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Muchacho acá es niño. La necedad está ligada en el corazón del niño. No es Gina, chulina, qué lindo que es ese bebé. No, hermano. Desde que él nace, la necedad está ligada a su vida. ¿Por qué hay padres que no le enseñan a sus hijos a ser malos o a pegar a su hermanito? ¿Por qué no se le enseña eso? Porque ya viene con el producto, ¿verdad? Ya viene la maldad. Ese es el pecado, hermano. Ahora sí te voy a decir que tú tienes que trabajar mucho para cambiar eso, porque tienes que enseñarle y poner en él, ¿verdad?, las actitudes correctas. Entonces, dice acá, ¿verdad?, la necedad está ligada en el corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. El azote, hermanos, aquí la vara de corrección, que dice la Biblia, la vara de corrección la alejará de él,
y traerá corrección a sus actitudes como también a su conducta. Una actitud negativa en un hijo necesita corrección a temprana edad, o si no, el hijo asumirá que su actitud es correcta. Allí está el niño o la niña. He visto este ejemplo muchas veces. La mamá en el brazo dándole el pecho, ¿verdad? ¿Y qué hace esa criatura? A ver, alguien dígame, ¿qué hace con su mano esa criatura? Esa criatura le pega a su mamá, le araña, le muerde, ¿verdad? Y ahí está chiquitito, 2 meses nomás, ¿verdad? 3 meses. ¿Y qué pasa cuando papá o mamá, ¿verdad?, se ríen de eso y le dicen, chulina, mi amor? ¿Sabes qué? Tú estás entrenando a esa criatura que esa actitud que está teniendo es lo normal. Y así va a crecer. 14, 15 años y los padres se quejan. ¿Por qué lo que mi hijo me pega? Me pegó, dicen algunas madres. Porque nunca hiciste lo que Dios te había dicho que hiciera. La vara de la corrección, ¿verdad?, no lo aplicaste. Ahora, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Debe ser enseñado a los hijos por el papá, hermanos. Por eso la palabra decía, ¿verdad?, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, entrénalos en disciplina y amonestación del Señor. El mandamiento es para el hombre, para los papás. No está hablando ahí de la mamá, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a enseñar a tu hijo qué es correcto y qué es incorrecto? Eso lo tienes que hacer tú, varón, papá. De otra manera, tu hijo, a medida que crece, aprenderá del mundo. Allí afuera hay muchos que quieren entrenarle, disciplinarle y enseñarle a tus hijos. Espera nada más, quédate sentado en tu casa viendo telenovelas o Canal 9, el noticiero, ¿verdad? Y vas a ver cómo el mundo empieza a entrenarle y a disciplinar. Y en tu propia casa, como dijimos ya, ¿verdad? Y cuando tú quieras corregirlo a la edad de 13, 14, 15, 16 años, ya va a ser tarde, hermanos. Ya es tarde. La conducta correcta de tu hijo debe llevarlo a servir a Dios y a los demás por amor de su nombre. Marcos 10:45 nos habla, ¿verdad?, de esta disciplina, ¿verdad?, de este entrenamiento que tiene que producir en la vida de nuestros hijos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que tú tienes que, a esto tienes que llevarle a cada uno de tus hijos, a servir a Dios y a los demás por amor de su nombre. Ahora, hermanos, presten atención, porque muchos de nosotros tenemos hijos ya grandes, crecieron, son adolescentes, son jóvenes, algunos hasta son adultos ya, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, en sus hijos. Ellos no siempre dicen lo que hay en su corazón. No siempre dicen lo que hay en su corazón. Y debido a su conducta, ¿verdad?, y no por las palabras que ellos producen, tú conoces la actitud que está desarrollando tu hijo o tu hija. Por lo tanto, como padre, como papá, observa en cada uno de tus hijos
observa. ¿Qué significa observa? Mira bien. Atende. ¿Qué cosas? En primer lugar, su comportamiento. ¿Qué comportamiento está mostrando esa hija, ese hijo? Fíjate bien en su comunicación no verbal. ¿Saben lo que es la comunicación no verbal? Son sus gestos, sus actitudes. No es por su boca, no te está hablando, sino por su conducta, ¿verdad? Fíjate en eso. Date cuenta de sus expresiones faciales. Date cuenta del peinado que está usando. Date cuenta de los gestos que está haciendo. Date cuenta de su lenguaje corporal. Date cuenta de su tono de voz. Y date cuenta de la posición y movimiento de sus manos y pies. Y ahí vas a tener la conducta de tus hijos. Y ahí vas a ver si está bien o si está mal. ¿Ok? Por medio de la disciplina que vos como padre tienes que aplicar a tus hijos, cada uno de ellos deben ser alentados a obedecer a Dios y a agradarle a Él. Para eso Dios estableció la disciplina. ¿Para qué Dios a nosotros nos disciplina? Dijimos verbalmente, en nuestras actitudes y a través del azote. ¿Para qué, hermano? Para que obedezcamos a Él y para que le agrademos a Él. ¿Sí o no? Y así mismo también Dios quiere que lo hagas con cada uno de tus hijos. El temor a Dios le enseñará a un hijo a respetar el carácter de Dios como también sus mandamientos. Respetar, reverenciar y agradar a Dios alienta a un hijo a ser justo. Y sabiendo esto, que Dios conoce todo lo que hace y que conoce todos sus pensamientos. Tus hijos deben crecer sabiendo esto, hermanos. Que Dios los conoce a ellos tan íntimamente que hasta sus pensamientos Dios los conoce. Un hijo o una hija disciplinado de esta manera aprende que temer a Dios produce sabiduría, produce conocimiento y entendimiento para tomar decisiones correctas en su vida. Para eso Dios quiere que tú disciplines a tus hijos, para que sean sabios, para que tengan conocimiento y entendimiento el día de mañana para cuando tienen que tomar las decisiones importantes en su vida. Las decisiones correctas producen en un hijo la habilidad de prosperar espiritualmente, emocionalmente y materialmente. Entonces es importante, hermanos, disciplinar a nuestros hijos así como Dios nos disciplina a nosotros. Cría a tus hijos para soltarlos sanamente cuando sea el tiempo. Cría a cada uno de tus hijos. Criar significa entrenarlo. Eso lo dijimos la semana pasada. Entonces, entrena a tus hijos para dejarlos ir hacia la vida adulta. Y en esta noche, yo quiero no vender, sino dar algunas de estas varas que traje a algunos de ustedes, como símbolo nomás, hermanos, ¿verdad? Y quiero que, ¿verdad?, esta enseñanza lo apliques a tu vida, porque, hermanos, esta vara le salvará a tus hijos del infierno.
¿Por qué hay muchos adultos que no se convierten, que no quieren saber nada del Señor y que están camino al infierno? Porque nunca fueron dados con la vara. Porque la vara es lo único que les va a salvar de la muerte, hermano. Eso dice la Biblia, de la muerte espiritual. Entonces, acá tengo algunas varas que quiero darle a algunos de ustedes, ¿verdad? Pensar a todos, ¿verdad? Pero quiero entregarle aquí a Ramón, al primero luego, para Lucas y para Tobías. Para Edgar, acá Miriam, por favor, si querés venir. Para aplicar en la vida de Jonathan, en la vida de Josías y en la vida de Xiomara, ¿verdad? A temprana edad, ¿eh? José, por favor. Para aplicar en la vida de Yesia, muy bien. Susan, por favor, con Marcos, ¿verdad? Para aplicar a la vida de tus niñas. No tengo sus nombres. Ok, muy bien. Otro. Marcos, ay, te estás escondiendo de mí, ¿eh? Marcos y Valeria, para aplicar sobre la vida de Giovanna, como padre, ¿eh? Y a ver, ¿quién más? María Rosa, aquí está María Rosa, para aplicar sobre la vida de Albertito y de... Ya me olvido todos los nombres de los niños. Gracias. Y aquí hay uno. Aquí hay uno que no sé a quién le voy a dar esta vara. Miguel, ¿quieres recibirlo? Para Junior. Hermanos, la enseñanza es que a partir de hoy, ¿verdad? A partir de hoy no utilices más ningún instrumento que va a lastimar a tus hijos, sea cinto, sea zapatilla, sea tu mano. Ve hasta un árbol de una guayaba o camina ahí por la calle y arranca, ¿verdad? No te va a costar ni un guaraní, ¿verdad? Tu vara, hermano, para corregir a tus hijos desde temprana edad. Amén, hermanos. Entonces, vamos a, en este momento, ponernos de pie para nuestra conclusión. Y quiero que, por favor, presten atención a las letras de esta canción y mediten, porque quizás es tu vida o quizás es la vida de tus hijos. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que
amor y te diéramos caricias llenas de lugar, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador, para protegerte y enseñarte siempre y que nunca olvides quién es tu Creador. Amén. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:9: antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Queridos hermanos, si tus hijos ya crecieron y se han ido, solo te resta orar fervientemente por cada uno de ellos, interceder que Dios tenga misericordia de ellos y se conviertan a Cristo. Ahora, esta noche estás aquí, tú estás aquí esta noche, porque Dios así lo quiso. Y si eres abuelo y si eres abuela y esta noche estás aquí, Dios pondrá en tu camino a tus nietos. Dios pondrá en tu camino a tus nietas. No le dará a otras personas para que lo cuiden por falta de sus padres. Dios te los dará a ti, abuelo y abuela, para que tú como sacerdote le enseñes a ese nieto, a esa nieta, el camino de la vida. Para que tú como abuelo le enseñes a ese nieto, a esa nieta, la palabra de Dios. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Padre, en esta noche, Señor,
La gloria es para ti, Señor. Y gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que hoy, Señor, has dado a tu pueblo, Padre. Permítenos, Señor, atesorar en nuestros corazones y, Señor, que podamos aplicarla a nuestras vidas y a la vida de nuestros seres amados. Señor, aquí en medio nuestro hay personas, hay varias personas, Señor, que no hemos tenido la oportunidad, Padre, de hacer esta disciplina así como tú nos los ordenas en tu palabra. Y Señor, en esta noche te pedimos, Padre, perdón. Perdónanos, Dios, por la ignorancia, Señor, de tu palabra. Por haber, Señor, quizás seguido las tradiciones de nuestros padres en cuanto al entrenamiento, instrucción, disciplina y enseñanza de nuestros hijos. Perdónanos, Padre. Nos arrepentimos, Señor, en esta noche. Y te entregamos a ti, Padre, en este momento la vida de cada uno de nuestros hijos, Señor. Nuestros hijos que están aún con nosotros bajo nuestro techo. Nuestros hijos que ya han salido de nuestra cobertura espiritual para formar una nueva familia y ahora viven en otro lugar, en otra ciudad, en otro estado quizás. Señor, te pedimos misericordia, Padre, para ellos y para sus hijos que son nuestros nietos. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des, Señor, la oportunidad de enseñar a nuestros nietos y a nuestras nietas, Señor, los caminos tuyos, la palabra tuya, para que ellos, Señor, vivan y para que ellos, Señor, gocen la vida eterna. Señor, ministra en este momento cada uno de nuestros corazones y danos, Padre, la fortaleza, Señor, la fuerza, Padre, y el aliento, Señor, para seguir adelante, sembrando tu palabra, Señor, en la vida de nuestros nietos. Gracias, Padre celestial, por cada nieta. Gracias por cada nieto que nos has dado, Señor. Son nuestras semillas, son las semillas de nuestras semillas, Señor. Y Padre, oramos, Señor, por la salvación de cada uno de ellos. Intercedemos, Padre celestial, para que se conviertan a Cristo, para que conozcan a Cristo y entreguen su vida a Cristo, y Cristo sea el Señor y Salvador de ellos. Gracias, Señor, en esta noche por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Gracias por traer sanidad, Señor, en esta tarde a nuestros corazones. Gracias por traer paz. Y ahora, Señor, vuélvenos a cada uno a nuestros hogares con tu amor, con tu paz, con tu bondad. Y, Señor, la semana que se inicia sea una semana bendecida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles en este momento a don Yul y a doña Jerry que pasen aquí al frente, por favor. Tomen asiento. Un minutito, nada más. Acá puede ser. Queremos honrar, hermanos, la vida de nuestros padres espirituales. Dios me dio el placer de conocer a este hombre, varón de Dios, hace muchos años. No tenía cabello blanco yo todavía, ni él.
Ni él tenía cabellos blancos. Y esta hermosa señora que ha sido su ayuda idónea todo este tiempo. Y queremos orar como iglesia, hermanos, por la vida de ellos, por su matrimonio, por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus nietos y por cada uno de los bisnietos. No sé si ya tienen. Todavía no. Pero vendrán, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que al que honra, honra, hermanos. Y ellos merecen nuestra honra. Muchos de nosotros somos sus hijos espirituales. Y muchos ahora son hijos espirituales de ellos también. Entonces, hermanos, ¿qué les parece si bendecimos la vida de nuestros pastores, siervos del Dios Altísimo? Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, mi Dios, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día nos diste el gozo de tu salvación. Amén. Y gracias, Señor, porque podemos en este tiempo juntarnos tus hijos, alabarte, bendecir tu nombre, adorarte, Padre, a ti y darte la gloria y la honra. Señor, en esta noche bendecimos la vida de don Yul y de doña Jerry, nuestros papás espirituales, a quienes tú, Padre, usaste, Señor, para entrenarme, Señor, a mí y a mi esposa, a quienes usaste, Señor, para poder disciplinarnos a nosotros y enseñarnos, Señor, tu camino, tu palabra. Hoy, Señor, yo puedo ver en mi papá espiritual y en mi mamá espiritual estas canas que son sinónimo de sabiduría, Señor. Y pedimos, Señor, que tú traigas fuerza a su cuerpo, Señor. Que tú, Señor, renueves las fuerzas de ellos, Padre. Y te entregamos, Señor, las semillas de ellos y las semillas de sus semillas. En el nombre de Jesús, por la salvación de todos sus hijos y de sus nietos y sus nietas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Gracias. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.